Artes plásticas. Monoprint con vegetales. Hola a todos, nuevamente bienvenidos a tu espacio Aprendamos en Casa. Esta ventana que está llegando a ti semana a semana gracias al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, al Centro Nacional de Artes y por supuesto nuestro querido Canal 10. Hoy vamos a continuar con esta serie de sesiones en las cuales hemos estado trabajando bajo la técnica del grabado. Así como lo vimos la semana pasada, hoy vamos a continuar trabajando con diferentes materiales que nos van a ayudar a desarrollar nuestra creatividad a la hora de querer incursionar en el mundo del dibujo y la pintura y hoy especialmente en esta técnica del grabado. Para ello vamos a estar utilizando hoy, el día de hoy, materiales tales como lo son vegetales. Con ellos vamos a crear huellas sobre las superficies para crear imágenes como estas que vemos en este momento. La técnica se denomina monoprint y para ello vamos a contar siempre con la presencia de uno de los especialistas de las Bellas Artes del Centro Nacional de Artes CENAR. Nos referimos al maestro Giovanni Gil, quien tiene una trayectoria artística bastante amplia en nuestro país y que ha sido una de las personas que ha rescatado el mundo del grabado para la nación. Así que voy a continuar presentándoles nuevamente a nuestro querido maestro Giovanni Gil. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy amable. Nuevamente estamos aquí compartiendo la experiencia de la impresión con la mayoría de ustedes. La técnica de hoy, maestro, es monoprint. La técnica de hoy es monoprint y para ello vamos a utilizar vegetales, ¿verdad? Me gustaría, antes de eso, maestro, que nos defina en qué consiste el nombre monoprint. ¿Qué es monoprint? Okay. Mono es uno y Okay. print impresión, Okay. una sola impresión. Una ¿verdad? sola impresión. Hay algunas técnicas que dejan la huellita para reproducirse, pero aunque lo hagamos, vamos a obtener cosas completamente distintas. Quiere decir que ahora cada uno de los ejercicios que vamos a hacer es único. Exactamente. No, muy a lo contrario de lo que hablábamos en la clase anterior, que el grabado es. Puede reproducirse muchas veces. Así es. En este caso, cada obra va a ser única. El grabado originalmente necesita un molde o una matriz de la cual se reproduce. Que es casi como el efecto de fotocopia o imprenta. Exacto, pero cada una de las reproducciones, aunque visualmente parezcan similares, tiene son alguna variante, completamente de alguna variantes. manera. Sí, totalmente. Y de ahí viene el concepto de original múltiple. Original múltiple, pero hoy monoprint, que significa entonces una impresión. Exactamente. Que son como las que estamos viendo en este momento. Así es. Me decía usted que esto se ha creado dejando huellas sobre el papel con pigmento de algunos vegetales. Sí. Esto resulta bastante interesante. ¿Por Totalmente. qué vegetales, maestro? Bueno, los vegetales, precisamente por lo que tú decías, generan huella. Y este tipo de ejercicios, como otros que son mucho más prácticos, estimulan nada más la parte creativa de nosotros, perfecto. ¿verdad? Andamos buscando cosas que nos lo van a permitir encontrar las impresiones. Creo que acá se facilita mucho entender el fenómeno de la pareidolia, ¿verdad? Para nuestros queridos estudiantes, la pareidolia es aquel fenómeno psicológico que podemos descubrir a la hora de observar alguna forma como esta y en ella que nuestro cerebro reconoce alguna forma preestablecida, aunque en realidad no sea eso. Podemos decir, esto parece tal cosa o esto parece lo otro. Sucede mucho a veces cuando miramos al cielo y en las nubes encontramos alguna forma reconocible que en realidad no lo son. Ese fenómeno es el que podemos descubrir a través del monoprint. En el caso del grabado partimos mucho de eso, ¿verdad? Descubrir cosas para encontrar cosas, ¿verdad? Eso es bien importante. Es investigación y esto creo que es lo rico de la técnica que vamos a ir encontrando en el camino. Yo tengo acá varios ejemplos que usted nos ha traído y podríamos decir, mira, cada uno de estos puede ser una cosa, si lo pongo así puede ser otra. Totalmente. Y me imagino que acá luego también se puede intervenir esta obra. Es que esa es la idea, ¿verdad? Después se pueden intervenir con algunos marcadores permanentes. O otro tipo de plumones o otro herramienta. tipo de material para descubrir qué es lo que está ahí, darle vida. Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Esa es la idea. Y los vegetales básicamente porque todos tenemos los vegetales al alcance En casa de es la un mano. material que nuestros estudiantes seguramente lo van a tener. Esto en las cocinas no puede faltar, ¿verdad? Así es, maestro. Entonces cortamos un pedacito, lo utilizamos para nuestros fines y lo demás, pues, preparamos una sopita o una ensalada, ¿verdad? Ok, entonces serían los vegetales, los pigmentos que son acrílicos, es témpera.
un cuchillito. Un cuchillo, hay que tener mucho cuidado ahí, mucho cuidado. Gracias a Dios, pues esto va dirigido para tercer ciclo, donde ya tenemos cierta experiencia en utilizar cierta estas habilidad cosas. y cuidado para esto. ¿Verdad? La idea básica es hacer cortes, pueden ser los cortes eminente verticales o eminentemente horizontales, Ok. ¿verdad? Cada uno aparece en cosas Van a dejar completamente huellas diferentes. Por ejemplo, acá, ¿verdad? La textura que aparece acá es interesante. Interesante. Que es la variante cuando hacemos El este corte tipo transversal. de... Exactamente, ¿verdad? Aparece Tenemos otro tipo de tipo textura. de elemento. En el caso de los tomates, es uno de los vegetales que admiro mucho, no solo por su sabor, Sí. sino porque también tiene un tipo de textura que Y puede unas formas provocar. caprichosas, cada uno va a ser una Exacto. forma totalmente distinta. Esto puede provocar un rostro. Aquí están los dos ojos y la boca. ¿verdad? Exactamente, Entonces, puede ser. Depende de la Habrá parte que ver a la aquí. hora de imprimirlo cuál es el efecto. Exactamente. Y los papeles pueden ser papeles acuarelas de buena calidad o podemos utilizar este tipo de papel, ¿verdad? Que también es un papel práctico que lo venden en las librerías sin ningún inconveniente. Sí, sí. Y no es caro. Eso es ¿verdad? importante, maestro, que nuestro estudiante sepa qué tipo de papel, porque vamos a utilizar toda la humedad de los vegetales, la humedad del pigmento, entonces tiene que ser un papel bastante resistente, ¿no? Para poder Estos trabajar. son unas cartulinas que se llaman iris. Son muy buenas cartulinas. No es como la cartulina Por supuesto, común y la corriente, común y ¿verdad? corriente. Que nosotros conocemos, Así es. sino que es una cartulina más apropiada para este tipo de fin. Necesitamos un papel un poquito resistente porque los vegetales contienen mucha humedad Exactamente. y si los materiales son muy frágiles, pues se van a echar a perder. Bueno, ¿verdad? veamos, maestro, qué es lo que vamos a realizar este día. Simple y Vamos a tener... sencillamente aplicamos un poquito de color. Sugiero no usar variedad de pinceles para cada color, Ajá. sino que el mismo pincel para utilizarlo en las pinturas. Por ejemplo, aquí un poquito de amarillo, ¿verdad? No se nota mucho. Lo ideal de este pigmento es que sea óleo o un material grasoso, Ok. porque el agua y el aceite no se mezclan y aparecen resultados bien interesantes. Exactamente. ¿Verdad? Un poquito de rojo, un poquito de azul. En algunos sectores no hay que poner mucha tinta, Perfecto. porque de lo contrario estalla la tinta. Y agarramos el papel y hacemos nuestra impresión, ¿verdad? No hay que poner mucha presión. Es utilizarlo como un sello. Es totalmente esto, ¿verdad? Ok, tenemos ahí y una aquí tenemos huella. ya la primera impresión, ¿verdad? El primer ejercicio. Exactamente. Entonces utilizamos otro vegetal y hacemos... Podríamos nuestra- incluso a partir de este momento comenzar a pensar ya en una forma, ¿verdad? Pues sí, Lo podemos hay- hacer de manera aleatoria o también ya ir pensando pues en una forma específica. Hay algunos que ya tenemos un sentido previo de lo que Exactamente, queremos, de lo que vamos ¿verdad? a hacer y entonces en base a eso buscamos Buscamos el elemento que necesitamos. exactamente. Podemos hacer una composición previa antes de imprimir y después pues buscamos las diferentes maneras de impresión. Ok. Tengo aquí también una yuca muy sabrosa, por cierto, que no sabemos todavía el tipo de resultado que vamos a obtener, pero igual, ¿verdad? Todo va a depender de la textura que tenga. Todo el- depende de la textura que tengan los vegetales. Los vegetales, ustedes saben, no son difíciles de adquirirlos, son muy prácticos. Los pueden hallar en todas partes prácticamente sin ningún inconveniente, ¿verdad? Hacemos este tipo de impresión Ujú. y podemos repetirlo, ¿verdad? Ya va apareciendo. Ir creando la imagen que a nosotros se nos ocurre. Tal vez aquí necesitamos un poquito de tonos bastante oscuros Más intensos. para matizar un poquito. Pero la como idea. usted decía, al final también podemos intervenirlo, o sea, cuando está Totalmente. seco podemos seguir con marcadores, con lápiz de Así color es. o cualquier otro elemento que deje huella siempre sobre la superficie. Totalmente. E igual, en este momento son formas un tanto abstractas, ¿verdad? Son bien Eh, abstractas las piezas, ¿verdad? Pero con una sensación acuarelosa. Ajá, ¿Verdad? y aparte de eso interesante, porque cualquiera podría verla terminada y decir cómo hicieron eso, y no se ha hecho con pinceles, sino que simplemente con la huella de estos vegetales. Exactamente.
Yo tuve la oportunidad de visitar un museo en Tokio y me Ok. quedé admirado De lo que se realiza. un cuadro más grande que esto, quizás el doble de esto, hecho exclusivamente con estos La técnica en materiales. realidad es bastante interesante, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla y sacarle provecho al máximo, Exactamente. ¿verdad? Por ejemplo, maestro, estos que han sido sobre papel de color, ¿se necesita entonces un material distinto o es el mismo? Es el mismo proceso, lo único que cambia es el material, ¿verdad? Que puede ser amarillo, rojo, azul, etcétera. Y según el color, así van a ser los colores Los colores que vamos contrastantes a usar. también. No vamos a poner un amarillo sobre un papel amarillo porque no se va a visualizar, Ok. ¿verdad? Entonces lo dejamos secar y como tú dices, después lo intervenimos y obtenemos maravillas de cosas. Perfecto. Esto es prácticamente la técnica de este día, ¿verdad? La Que no es técnica nada del complicado. monoprint. Maestro, dentro de todo el mundo del grabado, la técnica como tal del monoprint es de las que se enseñan al principio o no tiene un orden. Lo que sucede es que el monoprint, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es considerado un abismo entre la pintura y el grabado. Ujú. En el caso de los pintores, solemos decir que no es grabado porque no se reproduce. Así es. Y en el caso de los grabadores decimos que sí es grabado porque hay una presión. En este caso no estoy usando una máquina ni nada por hay una presión Hay una manual presión, que exacto. estoy haciendo para lograr el ejercicio. En ese sentido, salta inmediatamente hacia la especialidad Hacia del el especial grabado, ¿verdad? bueno. Entonces, esta técnica es muy utilizada por los artistas plásticos. A ellos les encanta esto porque es Por la inmediato el experimentación, resultado. exacto, no requiere de mucho esfuerzo, es algo que muy Exacto. fácilmente podemos tener resultados. Y en el caso de la especialidad propia específicamente del grabado, Que todavía no lo hemos visto. pero se necesita un proceso de paciencia porque el resultado no es inmediato. Exactamente, es un trabajo del cual vamos a hablar más adelante, queridos estudiantes. El grabado, como ya menciona el maestro, en la técnica real, como debe de conocerse, pues requiere de procesos un poco más complejos, de un dominio bastante exquisito del dibujo, de la luz, de la sombra, del espacio, de la tercera dimensión. Exacto. Todos los elementos básicos del dibujo y del sistema forma. Exactamente, sí. Pero también se sustenta o se complementa con este tipo de imágenes, Exacto. ¿verdad? O de técnicas como es el monoprint. Maestro, nos quedan apenas unos pocos minutos. Unas palabras pues para nuestros estudiantes para que continúen. Estamos en la tercera sesión con usted, ¿verdad? La tercera semana de trabajo. La idea básica de este tipo de ejercicios es específicamente desarrollar la parte creativa. Ok. ¿Verdad? Que eso es muy importante que se desarrolle. ¿De qué sirve aprender el ejercicio técnico si no hemos desarrollado el aporte más importante que es Así lo es. creativo? Así ¿Verdad? Con la creatividad no hay límites ni fronteras y podemos hacer cosas increíbles. Ya ven, con los vegetales podemos obtener resultados bien interesantes. Eliminamos después la parte que hemos utilizado y disfrutamos una rica ensalada. Bueno, igual maestro, pues me imagino que no solamente con vegetales se puede realizar este tipo de ejercicio y también pueden haber otros elementos que nos ayuden a dejar una huella Totalmente. sobre la superficie porque entendemos pues que el grabado es eso, la huella que se deja sobre una superficie, ¿verdad? Según el maestro Carlos Cañas, la primera manifestación que tuvo el ser humano en la tierra es el gesto, Ok. ¿verdad? Que está más en la línea del teatro y después le sigue el grabado a Muy través de bien. las huellas, porque el ser humano pateó una superficie blanda y fue reproduciendo sus huellas, como pasa Y en eso la es un arena, grabado. ¿verdad? Y después vemos en las cavernas que están las manos impresas, etc. Esto es tan milenario Sí. como la presencia del ser humano en la Tierra Bueno. y tan desconocida por el ser humano también. Pero bueno, aquí está usted para irnos mostrando y darnos a conocer pues toda esta gama de posibilidades que podemos realizar. Así que esta ha sido nuestra sesión del día de hoy, querido estudiante. Espero que te haya interesado. Vamos a estar la próxima semana con un tema nuevo, siempre con el maestro Giovanni Gil. Así que espero que haya sido de tu agrado y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a todos.